¿Qué tal, amigos? Buenas noches a quienes nos hacen el favor de seguirnos a través de las diversas plataformas que unen esfuerzos para llevar hasta ustedes este ejercicio donde pues tratamos de conocer un poco más a quienes se dedican a esta noble labor de informar. Yo soy Abel Miranda y en mi calidad de secretario general de la Delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, les damos la bienvenida porque hoy tenemos un trabajo o una entrevista pues bastante interesante con una mujer que pues se ha distinguido por luchona, por andar siempre en las coberturas y que pues tiene una trayectoria bastante interesante y un anecdotario que habremos de conocer en la próxima hora. Comenzamos. Pues hoy me acompaña aquí en la delegación 17 del SNRP una compañera, amiga, periodista de mil batallas, una entrañable compañera, amiga, Rosario García Orozco, de quien pues tenemos muchas anécdotas juntos. ¿Y cuántos años de periodista? 37 años. En este año estaría cumpliendo 38 en el mes de septiembre. Te voy a contar por qué tengo de alguna manera la fecha. Cuando cumplí 15 años, hace algunos ayeres, hace 37 sin que empiecen a aullar, me festejaron mi cumpleaños en el diario de Iguala. Entonces ya trabajaba para el diario de Iguala. Sí, bueno, platícame un poquito, ¿quién es Rosario García? ¿De dónde viene? ¿Dónde nace? ¿Quiénes fueron sus papás? ¿Y por qué viene a Chilpancingo? Fíjate que yo nací en Acapulco, pero prácticamente fui solo a nacer a Acapulco. De ahí nos regresamos a donde vivían mis papás, que era en Cuautla, en el estado de Morelos, y pasaron los años, yo llegué a Iguala a estudiar la preparatoria. Termino mi prepa en el 90 y me vengo aquí a Chilpancingo. Llegué un 26 de agosto del 90 aquí a Chilpancingo para estudiar la Escuela de Ciencias de la Comunicación. De las primeras generaciones. De hecho, tercera generación ya. ¿Por qué Ciencias de la Comunicación y por qué en Chilpancingo? Mira, cuando estaba en Iguala, mi papá era el que se encargaba de la distribución del periódico, del diario de Iguala. Lo mandaban a Huitzuco, a Taxco, a Teloloapan, y yo le ayudaba a mi papá cuando salía de la escuela, estaba en la prepa, para tomar la nota de los niños, los voceritos. O sea, yo conocí el periodismo desde la distribución, pero también los voceritos que se paraban en las esquinas para vender el periódico, y en muchas ocasiones el fin de semana y cuando estábamos de vacaciones, desde el olor a tinta. Me tocaba estar cuando iba saliendo el periódico calientito y me tocaba doblar el periódico. O sea, no había las rotativas, era una forma muy artesanal, ¿no?, de doblar el periódico, y ahí es donde me empieza a dar gusto por el periodismo. El que era el director de ese periódico, en una ocasión vio que yo terminé, mi papá escribía desde entonces ya una columna que se llamaba Zarpazos del Tigre. A mi papá lo conocían como el Tigre, Enrique García Francis lo conocían como el Tigre allá en Iguala, y yo terminé la nota que mi papá, la columna que mi papá estaba terminando, y el director la leyó y me dijo: oye, no te sale tan mal, date una vuelta por toda la cuadra del periódico, estaba sobre bandera nacional, date una vuelta por toda la cuadra, quiero que observes todo lo que ves, todo lo que hay, todo, obsérvalo bien, ¿no? Allá voy, obediente, regreso y le dije: no, pues ya llegué. Ahora escríbelo. Y me puse a escribir todo lo que había visto. Me dijo:
tienes que empezar a escribir. Y eso fue mi inicio. Entonces las coberturas... ¿Qué edad tenía? Y estaba por cumplir los 15, tenía 14 y cacho, 14 y medio más o menos. Y empecé a escribir sociales, ¿no? En aquel tiempo, no, y ahora ya no lo veo de esa manera, pero en aquel tiempo los periódicos tenían su espacio de sociales y entonces se hacía una nota de la fiesta, de quienes eran, obviamente los novios o el bautizado o los cumpleaños o algo así, los aniversarios, y la verdad es que era hasta rentable, debo reconocerlo, el director le convenía mucho. Vendían esos espacios. Posteriormente fue la nota roja. Pasaba por ahí la ambulancia, aparte de que sonaba la sirena, ya sabía y salía corriendo, se paraban y me trepaba, así es como cubría la nota roja en aquel tiempo. Y después hice algunas cosas muy curiosas, hoy las leo y créeme que a veces me dan pena, pero era una columna, se llamaba Balcón del Alma por Rosario de Amor. Hazme el favor de ese título. Y eran cosas de la escuela, ¿no? De sucesos, y también agregaba pues el tema de los cumpleaños, festejos, asuntos de sociales. Y al final escribía lo que yo creía que era un poema, lo que yo sentía que era un poema, porque escribía, me gustaba el tema, era romanticona. Esos fueron mis inicios allá en Iguala. Y después cuando estaba por terminar la preparatoria, pues la pregunta era qué voy a estudiar, ¿no? Yo siempre, desde que estaba en la secundaria, yo decía que iba a ser licenciada. Licenciada, entendía en esos momentos que licenciados eran únicamente los de Derecho. Los abogados. Los abogados, claro. Y la gran mayoría mayoría una abogada. Soy gorrosa, ¿va? Gorrosa, ¿no? Hubiera sido de esas que sacan a delincuentazos, ¿no? No cualquier no cualquierita, sí, ¿no? Fíjate, no me tientes, que soy capaz de estudiar otra carrera. Entonces, la mayoría de mis compañeros iban a estudiar Derecho. Y yo dije, pues voy a estudiar, voy a ser licenciada. Eso lo tenía en la cabeza. Sin embargo, mi papá, que era... o sea, ya era tu meta salirte de Iguala porque ninguna de lo que quería estudiar no había. Obviamente, allá voy, ese es el punto. Mi papá me decía, estudia aquí. Decía yo, espérame, pero es que nada más están 2 carreras, ¿eh? Eran las únicas que había. Agronomía y maestro. Era médico veterinario zootecnista o médico veterinario fitotecnista, de tal manera que yo no me veía ni sembrando maíz ni cuidando vacas. Y yo sí le dije a papá, es que yo no quiero estudiar eso, yo quiero estudiar Derecho. Y el tigre que era una por cosa favor, imposible. Una persona con un carácter sumamente duro y también muy, yo entiendo en él su temor a que la hija mayor se le fuera de la casa. Imagínate que estuviera viviendo sola, ¿no? O sea, no, ¿y qué razón tenía? Y celoso, mi papito lindo, de verdad. Entonces, en una ocasión salgo de la escuela y paso por la dirección y veo una fotocopia, era todo, no eran volantes, trípticos, nadie nos llevó información sobre la Escuela de Comunicación, no. Estaba una copia de un tríptico que decía Escuela de Ciencias de la Comunicación y el perfil. Dije, esto es lo que yo quiero. En ese momento yo no sabía que eso era una carrera. Yo tenía compañeros que eran ingenieros, arquitectos, maestros, trabajando el periodismo, haciendo notas, reporteando. Entonces no había una profesionalización en ese tiempo. Marta Adán Cortés. Había muy pocos. Eran muy pocos, pero venían los que venían de México, de la CEPTIEM, de la UNAM ya tenía. Sí, pero no sé, no te pones a preguntar si estudió o no estudió. No, la verdad es que no tenía mucha información. Así es como me entero de la Además, el periodismo siempre ha sido una carrera que es más por vocación que por profesión, porque no se requiere. Más un oficio. Es un oficio, pero además no es obligatorio que tengas que tener un título, como por ejemplo un médico. Para ejercer claro. Tiene que tener una cédula, un abogado tiene que llevar su cédula, el contador, sí, todos. El periodista no, el periodista con que sepa redactar, exacto, ¿no? Es más una cuestión de empirismo que siempre se ha manejado. Lo que incluso también muchos manejan, que aprendes más aquí afuera que lo que aprendes adentro de la escuela, ¿no? Eso es una realidad, con todo el cariño, porque de verdad que le tengo un cariño muy grande a la Escuela de Ciencias de la Comunicación y a todos mis maestros. Debo reconocer que es acá afuera donde se aprende a batallar.
Sí, el día a día aquí es muy complicado y nada del romanticismo que te enseñan allá, ¿no? Nada que ver. Sí. Dicen, además, allá llegas y te enseñan el cuadradito de cómo hacer tu pirámide invertida en tu nota, pero cuando llegas acá y te dicen, no, es que métele jiribilla con esto y ponle así, dile acá, Contexto. y te empiezan y te dicen, y el contexto. Tú no llegas y le dices ahora a la computadora, aquí está mi título, trabájale. Pues no. Claro. Es tema de práctica. Siempre he dicho que en esa escuela de comunicación, como en muchas otras, hay que empezar a trabajar, hay que empezar a foguearse desde antes de terminar la carrera para no llegar en blanco a buscar un empleo. Un dato que a mí se me ha hecho interesante, digo, para quienes están ahorita viéndonos y no saben el trajinar que ha tenido la compañera Rosario y un poquito que hemos sido compañeros en muchos espacios desde hace 3 décadas. Por lo menos. Una situación que para mí siempre se me ha hecho curiosa es que la mayoría de los reporteros que incursionan después en áreas de comunicación social de prensa, primero llegan a la parte de los medios de comunicación, la parte donde es un poquito más fácil a veces entrar que a las oficinas de comunicación donde ya te piden tener experiencia, y tú lo haces al revés. Sí. Tú primero llegas a las áreas de comunicación, digo, después de la parte de muy joven que tienes en el inicio en Iguala, ya cuando terminas la carrera, llegas al área de comunicación, trabajas, te empoderas prácticamente dentro de un área de comunicación y después ya sales a hacer periodismo. ¿Cómo? Platícame un poquito de esa parte. Fíjate que yo llegué primero al ayuntamiento de Chilpancingo. No era un trabajo como tal, era una colaboración prácticamente. Ahí empecé, estaban Jaime Irra y Ángel Irra en el área de comunicación de don Florencio Salazar, en el gobierno de Ruiz Massieu, todavía era Ruiz Massieu gobernador. Entonces ahí empecé. Posteriormente me voy a comunicación social del gobierno del estado, igual prácticamente de meritoria, porque no tenía un salario, era un apoyo que se me otorgaba y de alguna manera cubría como que la hora de la comida de los trabajadores, de los reporteros, y pues el IBM, ¿no? Ve, tráeme esto, lo otro, y empecé a hacer prácticas ya de boletines de gobierno del estado. Posteriormente termina Ruiz Massieu, yo me acuerdo que entraba por el elevador privado, y algo que recuerdo muy bien es que Ruiz Massieu, que por cierto imponía el señor, de verdad que imponía, revisaba personalmente sus boletines, corregía, revisaba y entonces ya los regresaba uno ahí a comunicación social. Y después llegó don Rubén Figueroa Alcocer. Yo fui reportera de don Rubén Figueroa Alcocer y si no me equivoco he sido la reportera de un gobernador en Guerrero más joven. Estaba chamaca. ¿Cuántos años? 19, iba a ser 20. Sí, ¿y qué te tocaba hacer? Era estar todo el tiempo pegada del gobernador. Todas las actividades del gobernador. Imagínate las giras. Bueno, no te las imaginas, las viviste también. Sí, las giras, era salir de aquí 5 de la mañana, irse, eran 3, 4, 5 municipios y regrésate muy noche. Pero entonces se hacían todas las transcripciones de las intervenciones del gobernador y boletín desde donde estábamos. Sí, y era un ambiente en el que a veces uno cree que por estar en un área de prensa como esa del gobernador, que quiero entender que sí hay muchos que aprovechan y que se enriquecen, pero no fue tu caso. No, lamentablemente no. Yo ganaba lo mismo que ganaban todos los reporteros, pero yo no tenía fines de semana y yo no tenía un horario. No había vacaciones, obviamente, si el gobernador... ¿Sabes cuándo llegaba a más o menos descansar? Cuando el gobernador salía de gira, pero a otro estado, o cuando iba al extranjero. De ahí en fuera, todo era chamba. Y aparte, si no estaba el gobernador, tenía fuentes. Tenía que trabajar fuentes también. Sí, o sea, no dejaba uno de trabajar porque no estuviera el gobernador, por supuesto que no. Que las fuentes eran dentro del mismo gobierno. Del mismo gobierno del estado, que claro. Educación, que sí. Cultura. Me asignaban mucho Secretaría General de Gobierno, dime cuándo descansas. Secretaría de Desarrollo Rural, que era mucha chamba, porque acuérdate que fue cuando inició la mecanización del campo.
un programa que daba no nada más fertilizantes, sino maquinaria, tractores, o sea, era mucho el trabajo que se hacía en esa Sí, que fue en esa área. una situación bien complicada de entender para muchas personas, el tema de la mecanización del campo que en su momento intentó ese gobierno, cuando decían, llegaban con el tractor a los municipios y el municipio le decía, no, es que sabe que yo no quiero tractor, porque el tractor aquí no se puede ocupar. Sí. Y todo el mundo, ¿cómo que no se puede ocupar? No, pues, mejor cámbienlos por un camión de volteo. Y el camión de volteo lo ocupaban para otras cosas, pero la mecanización del campo nunca se pudo lograr, justamente porque el suelo de Guerrero no lo permitía. Pero te recuerdo ahí en esas andanzas entregando Procampo. Ay, ¿te acuerdas del Procampo? Era genial, perdón, pero es que está cotorro. Porque llegábamos a las cabeceras de los municipios cuando se iban a entregar los cheques de Procampo, que era un programa del gobierno federal, y te encontrabas en los bares y cantinas que decía se recibe cheques de Procampo. Sí, y eso veías muy en los genial. caminitos hacia las comunidades, las camionetas con camas, con mesas, con Cualquier comedores, cosa que se te lavados, pueda ocurrir. pero no te encontrabas, o sea, no era, en realidad no había un seguimiento con la finalidad de verificar que el recurso que entregaba el gobierno federal para el Procampo, pues sí se utilizara en el campo. Fue el primer programa social que Así impulsó el expresidente Salinas. En tus fotografías, que yo me imagino que en cualquier momento ya nuestro amigo Garibay empezará a pasarlas, veía una foto, todavía te tocó cubrir a Salinas. La última visita de Salinas de Gortari, sí, claro, fue en la región de la montaña. Y sí me acuerdo de esa gira. Te voy a corregir, no fue la última. ¿A Guerrero? Sí. Sí, no, la última fue la inauguración de la autopista del Sol. Cierto, que por cierto, ¿te acuerdas que se nos fue la luz? No, yo lo que me acuerdo es que a mí, ¿sabes qué me tocó? De esa gira casi me cuelgan, porque a mí no me mandaron a cubrir el evento de Salinas. A mí me encomendaron una fotografía en Puente Dixtla, que fue donde descendieron todos los helicópteros de la... Sí, para todo el recorrido. Es que en esos eventos sí eran una verdadera parafernalia cuando venía el presidente de la República. Llegaron como 10 helicópteros de los Puma, de esos gigantes, enormes helicópteros. 6 plazas. Pero descendieron en Puente Dixtla, y desde Puente Dixtla tomaron los vehículos y se vinieron al Puente Solidaridad, que fue donde se hizo la inauguración formal. A mí me encargaron ese día y me dijeron, queremos la fotografía cuando Salinas baje del helicóptero y salude a Rubén Figueroa. No nos interesa nada más de tu trabajo, o sea, tú tienes que hacer esa fotografía. ¿Y qué crees, cabrón? No lo saludó, no se saludaron, porque no hubo foto. ¿Por qué? Porque Puente Dixtla pertenece a Morelos, entonces la autoridad que lo recibió fue el gobernador de Morelos, y con él agarraron, se saludaron y se fueron caminando, y yo, pues su foto sí, que de esas, por ejemplo, sí, en ese día hice una foto de Figueroa con Colosio, que fue una, súper distribuida cuando Colosio murió. Sí, sí, o sea, sí hubo imágenes y todo, pero la que querían y por la que me mandaron, no estuvo. No, hombre, llegando a redactar, se fue la luz y se nos fue la información. Y ya nos estaban presionando, no, hombre, en esperar primero que llegara la luz y después, pues, volver a redactar porque todo se perdió. Todo de nuevo, todo, sí. Ya, mira, ahí ya estamos viendo algunas de las fotos. Esa es la foto que te digo. Sí, es cierto, tienes razón. Yo recordaba que esa era la última gira que hizo a Guerrero el presidente Salinas, que por cierto llevaba a su hijo, y fue en la región de la montaña. ¿Por qué me hace mucho ruido esa foto? Porque en ese evento, al terminar el evento, regresamos a Tlapa, y fue la primera vez que tuve me tuvieron que internar porque la presión arterial estaba elevadísima. Fue mucha presión ese evento. ¿Dónde encuentras? Teníamos que regresar ahí a Tlapa y redactar, pero sí rapidísimo, porque se tenía que mandar la información. Y acuérdate que se llevaban... Eso fue cuando inauguraron la planta de desayunos escolares. Sí.
si mal no recuerdo. Sí, me y peleé el con tema, los de... ah, con los se de agarraba, seguridad. esa es otra, los agarrones que se daba uno con los de seguridad y se sigue uno dando con los de seguridad, antes con los de gobierno federal, ahora creo que es más común con los de estatales y No, a veces ahora ya hasta está con los del municipales. municipio. Cabrón. Pero sí, ese estuvo fuerte porque fue la primera vez que me dijeron, bájale a tu estrés, porque si caía al hospital ese día. Sí, eran unas jornadas de trabajo Muy fuertes. locas, ¿no? Muy fuertes. Sí, ¿y qué te da? Porque, digo, después ocupaste jefaturas de comunicación. En la Secretaría de la Mujer fui jefa de prensa de la Secretaría de la Mujer. Me tocó crear la Oficina de Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia cuando era presidente Hugo Pérez Bautista. Estuve en la Fiscalía General del Estado, también tuve la jefatura de prensa, después en el Colegio de Bachilleres. Sí, en algunos lugares se han dado. ¿Y qué te dio por migrar después? Digo, porque ahora eres corresponsal del Financiero y tienes tu propio programa en radio, en TV digital, en televisión digital y en Agencia de Interacción Noticias con Vaguito. Entonces, ¿qué te da por migrar al área de, pues, digamos, con los contras? Porque del otro lado. Del otro Fíjate lado. que entre uno y otro cargos administrativos o en la administración pública, trabajé para Agencia IRSA, soy del equipo fundador de Agencia IRSA, o sea, sí es un ratito eso. Y estuve en El Sol de Chilpancingo, estuve en varios medios, pero así entre uno y otro de los cargos, que siempre para mí fue muy importante dejar los medios cuando ocupaba algún cargo en la administración pública, por ética, por ser responsable y porque la verdad es que siempre me ha gustado entregarme a cada uno de esos cargos que tuve. Entonces no me metía con el tema de los medios cuando estaba en algún cargo. Después dije, es que es lo que me gusta. La oficina está padre, aprendas muchísimas cosas, conoces a mucha gente, te relacionas muy bien, pero el tema de los medios es lo mío. Siempre ha sido lo mío, creo que es una de mis grandes pasiones. ¿Qué nota tú considerarías que ha sido tu trabajo chido? Que tú dices, no manches, es que a mí me gustó hacer esta nota y me llena, me satisface. Mira, de riesgo y coberturas de riesgo hemos tenido muchísimas. En una ocasión tuvimos que rodarnos en un barranco porque nos estaban tirando balazo feo en la sierra. Fue emocionante, peligroso, sí me dio miedo, nos dio miedo, éramos varios compañeros y estuvo padre. De ahí en fuera, en Chichihualco, en plena elección, se da una balacera y quedamos en el piso, otros corriendo a gatas porque no había de otra manera y cubriéndonos en los pilares. Estuvo muy muy fuerte esa. Pero una curiosa fue en una ocasión que el coordinador regional de salud allá en la región en la norte me dice que el 10% de la población estaba en riesgo de contraer SIDA. Cuando se da el boom del SIDA, cuando mucha gente se estaba infectando, casi linchan al pobre doctor. No, sí está. Y aparte me valió un premio municipal, tampoco es algo grande. En otra ocasión el agarrón que se dieron los del CENTE con el profe Calixto al frente allá en Iguala, debió haber sido un 28 de enero o 28 de febrero. Estuvo fuertísimo, me encantó esa foto de Horacio Lagunas, de una en la camioneta el cerro cargada de piedras, el cerro de piedras, sí. y el señor andaban correteando con iguanas. 2 piedras, correteándose. Super líder en el sindicato. Me pareció que fue un dirigente, con todo y lo que se pueda decir de él, que recuperó el liderazgo al sindicato en aquel tiempo. Sí, y lo rescató a piedra y lodo, porque literal en ese momento la CETEC tenía ya la posibilidad, fue el único momento en el que realmente a la CETEC tenía la posibilidad de tomar el liderazgo del CENTE y
de ahí hubiéramos venido como Oaxaca, la sección 22 de Oaxaca, que la controla el magisterio disidente, que es la única, bueno, creo que también otra por ahí en el DF, no sé, había una parte que la controla de manera... Sí, la disidencia estaba fuerte. En ese momento la disidencia en Guerrero era lo más fuerte que hubo, y Calixto salió a defenderlo a pedradas. Literal, a pedradas. Sí. No, otro agarrón que se dieron aquí en la Plaza Cívica. Sí, pero ya ese ya fue, no era ya era tan ya ahí avasallaron, los del CENTE se pasaron sobre los de la CT, ya no encontraron resistencia, allá sí. Allá sí, no, estuvo fuertísimo. Esa de Iguala fue muy fuerte. Toda la parte de donde está el tianguis de Iguala, toda esa zona se vio apedreada. ¿Qué nota te ha dejado una sensación que tú sientas que pudiste haber hecho más y que no lo hiciste? ¿Qué coberturas? Coberturas fuertes, fíjate que algo que me puede, te la voy a cambiar un poco, porque es algo que me duele y me sigue causando mucha pena, porque va a la alza y sigue álgido este tema, las desapariciones. El tema de las desapariciones siempre va a dolerme, y siempre trato de ser lo más profesional posible, te lo aseguro, pero hay una parte de mi corazón con mucho sentimiento ahí, porque te recuerdo que soy víctima también de desaparición forzada por mi hermanito, que ya hace muchísimo tiempo que pues sencillamente no volvimos a saber de él. Entonces ese tema... Y si es desaparición forzada, porque ahí hay una cosa que hay que... Les he dicho yo muchas veces a los compañeros que hay que entender el tema de desaparición y desaparición forzada. Desaparición de persona es cuando simplemente desaparece, los traga la tierra. Y desaparición forzada es cuando existen elementos que consideren que una autoridad actuó en la desaparición. En tu caso, sí, hay evidencias de que militares participaron en la detención, y hoy más que nunca creemos que es real, y sabemos que es real por el tema de los 43. Así es, lo confirmó. Lo vino a confirmar el hecho de los 43 cuando los militares pues también participan. ¿Cómo vives tú también ese tema de los 43? Ya sumada ya estás en el, digo, de lleno en la comunicación, en los medios, ¿no? Cuando pasa esto. Sigue doliendo, sigue uno teniendo, como periodista, sigue siendo información que no va a bajar. No he visto en ningún momento de todos estos años que baje la intensidad, que la sociedad deje de estar al pendiente del tema de los 43, vuelve a resurgir en cada 26, ¿no? de septiembre este tema, y en el Inter pues todavía seguimos exigiendo como sociedad. Por supuesto también los medios de comunicación somos parte de la sociedad, y también nos sigue doliendo, y también seguimos exigiendo que haya una claridad al tema, ¿no? Un esclarecimiento de los hechos. Tantas veces que se ha hablado de los detenidos, de los que están investigados, de los que están encarcelados, de los que se han ido liberando, y los 43 no aparecen, y no se sabe hasta ahorita qué pasó con ellos. Claro que es una gran duda, y sigue siendo tema. Sí, obviamente en tu carrera bastante larga, y es que es interesante conocer una persona que ha tenido los dos pues los dos pulsos, ¿no? Desde el interior del gobierno y desde fuera. Tú eras reportera cuando ocurrió, bueno, más bien no era reportera, pero oficial, cuando ocurrió el tema de Aguas Blancas. Sí. ¿Cómo lo viviste? ¡Auch! Con mucho temor, porque sí hubo mucha investigación, sí hubo momentos en los que decías, a mí no me tocó estar en ese momento, no me tocó ir, pero sí nos preguntaban, sí había muchísimas preguntas, decían, espérate, pues es que yo de eso no sé, pero llegaron materiales aquí, no tuvimos materiales nosotros en la mano, y en algún momento, cuando se da finalmente la destitución, o bueno, la solicitud de licencia de don Rubén Figueroa Alcocer, es algo que a mí me divide, porque yo estaba con el sentimiento, sí, de gobierno, porque trabajaba para un gobierno y había estado
de cerca con don Rubén, a un don Rubén que yo lo vi quebrarse en una ocasión que vi una escuela que eran, de verdad, piedras bajo el árbol. Y decidir y dar órdenes para que se construyera una escuela a esa maestra que lo solicitó, y pensar que era una persona con sentimientos muy humanos y que lo estaban calificando de manera tan fuerte. A mí me dolió, a mí sí me pudo Sí, a don Rubén Figueroa Alcocer lo acabó el estigma de su padre, sí, obviamente. Sí, claro, traía esa sombra. Sí, nada que ver las personalidades, ¿eh? O sea, don Rubén, aunque su presencia impone y pareciera ser muy rudo, a final de cuentas no es tanto. No. Aunque sí es un pequeño dictador que tiene el control de muchas cosas, sí, pero no es esa persona impía que lo que mucha gente pensara, ¿no? Como quizás si era su papá. Yo no lo conocí de manera personal ya a su papá, don Rubén, un poquito de lo que, claro, la historia lo precede, y el estigma de su papá es el que viene y lo coloca en ese momento en una situación, y pues el apellido le dicen igual asesino, y por eso cae. Y de ahí viene un gobierno bonachón. Sí. Que don Aguirre, ¿te toca todavía estar ahí? ¿Cómo empieza? ¿Cómo va esa transición ahí? Me toca estar con don Ángel Aguirre, que por cierto era, creo que, el dirigente estatal del partido cuando lo hacen gobernador. Me gustó, estuve un tiempo, nada más estuve un año con él en esa administración, porque después me fui al Tribunal Superior de Justicia. Pero el tiempo que yo estuve ahí en esa administración, en su primera administración de Ángel Aguirre, me pareció más, dijeras tú, bonachona. No era tan rudo, no era tan estricto, tenía mayor apertura, y la gente lo buscaba y lo seguía mucho. Pero créeme, pero había mucha que lana no también tanto, en esos gobiernos. pero no tanto como a René. A René me tocó ver cómo había señoras en la costa que lo cargaban las señoras, y andaban felices de la vida, y el señor empatizaba con todo mundo. O sea, él era muy popular, muy cercano, y con un discurso, y con una forma de hablar, y con una forma de decir, y con una forma de motivar a la gente, se prendía. O sea, yo trabajando en gobierno del estado, me ponía chinita la piel y le creía. ¿En serio? ¿De verdad? Sí, recordemos su campaña, el eslogan de su campaña era "porque soy como tú". Así es. Sus fotografías, digo, a mí siempre me ha gustado ver las fotografías es mi formación, sus fotografías que se las tomó en un estudio de la Ciudad de México con un fotógrafo que es el más reconocido del mundo. El fotógrafo de todos los políticos a nivel nacional. David Ross. La fotografía con una camisa de mezclilla y las mangas enrolladas, y o sea, se veía muy pueblo, muy populus. Y no, por ejemplo, en el caso de Ruiz Massieu, que también tenía chispas era alegre, era un señor muy alegre, pero también era muy estricto. Pero en algunas pero era muy parco. Eran de esos pero le chistes leías el discurso. Él estaba hablando. Era muy ecuánime, eso y sí. nada más de repente hacía un movimiento con sus pies, y era una pausa para esperar el discurso, el aplauso. O bien para rematar con alguna frase que era, te estaba diciendo, así va a ser el boletín. Sí. Con Ángel Aguirre, y en su momento... No, ahí te podías esperar lo que fuera. Con don Rubén, sí. No, primero llegaba tardísimo. Don Rubén Figueroa te daba en el discurso, casi te redactaba la nota. René Juárez tenía como 4 o 5 finalmente, que hacía sus discursos muy largos, pero la gente estaba. Ahí estaba, sí. no se aburría. Porque además era muy coloquial al hablar, tenía mucha, era muy fluido además, ¿no? Y te daba palabras a veces y frases que las, pues, populus, bien pegadas a la coloquialidad. Eran ganchos. Sí, esa frase que se quedó inmortalizada de él, de Guerrero no es Disneylandia, por ejemplo. Mataron a la gallina de los huevos de oro.
el que usaba la tarecua, ¿no? ¿Te acuerdas? sí. Que decía, no, es que el guerrerense sabe usar la tarecua, sabe trabajar. Esa era su... Sí, su muchas, forma. muchas. ¿Qué sientes que te falta por hacer? Ay, caramba, voy a llorar. Nunca me titulé. ¿Cómo crees? Nunca me titulé, Buda. Y luego en Ingrid y Manuel perdí mi certificado de secundaria y mi certificado de prepa. Y no, nunca me titulé. Es una factura pendiente. Es algo que me duele, que no haya concretado. Pero no debes materias, ¿verdad? No. Pues fíjate que en eso somos casi iguales. Yo me acabo de titular hace como 3 años, yo egresé en el 98, algo así. O sea, 20 años después me vine a titular. Pues ni contar los míos. ¿Qué es lo que sí logré? Mi certificación como locutora. Eso sí lo logré. Entonces, de alguna manera, lo más cercano a un título que tengo. Además de titular de manera profesional. De manera diplomados, profesional. perdón. He hecho muchos diplomados y cursos. Sí me ha gustado prepararme. Una de los porqués me regresé de Iguala un tiempo que me fui para allá fue porque sentía como que se me estaba oxidando el cerebro. No llegaban allá los cursos, los diplomados, los seminarios que uno podía tener aquí. Y en algunos otros casos he tomado cursos y me fui a la Ciudad de México a los cursos de marketing político. Me fui a Monterrey en una ocasión, me fui para allá hace como 7 años. 3 fines de semana, un fin de semana de cada mes, durante 3 meses, a tomar un seminario que nos dio el gobierno norteamericano. Era para cobertura en tiempos de guerra. Nomás para que te des una idea de cómo nos tienen catalogados. Nos tienen catalogados. Y sí, es que somos terroristas. No, claro. Los mexicanos somos terroristas. Son terribles, cállate. Sí. Y la cumbre mundial de Cancún, que me encantó, de comunicación política, me llamó mucho la atención. Sí me gusta capacitarme, sí me gusta entrarle a los diplomados, a los seminarios. Pero no me titulé. Se me cae la cara de pena. Sí, profesionalmente en el trabajo reporteril, que es digamos el que tratamos de desnudar aquí en este pequeño espacio, ¿qué te falta como reportera? ¿Qué te falta? ¿Qué notas quieres cubrir? ¿Qué me gusta cubrir? Híjole, es que, mira, yo insisto en el tema de desapariciones. Sí me llama mucho la atención. Y también en mí tengo todavía ese anhelo. He hecho algunas participaciones para medios de otros países, pero no tengo una corresponsalía, no he logrado una corresponsalía de un medio internacional. Si quisiera, eso sí quisiera. Pero el tema de las coberturas, híjole, sí, el tema de la desaparición sí me jala, me llama, y sí quiero meterme más en ese tema. Otro tema que me gustó mucho fue en una ocasión que me fui a la mina, me fui a Media Luna. Nos estaban pidiendo información, había un conflicto severo entre los comisarios y obviamente los propietarios de la tierra con la minera. Entonces a mí me encargaron una información muy completa, muy amplia, y me fui, le pedí permiso a una señora que me diera trabajo como cocinera para estar más cerca y conocer más temas y tener más información. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve, no mucho, como 10 días. 10 días trabajando de cocinera, o sea, hiciste algo como lo de Ryszard Kapuczynski, que se metió a trabajar de obrero para conocer las tripas de las maquiladoras, ¿no? Es que así es este tema, o sea, hay que meterse hasta el fondo. Y ya después me dio miedo, porque sabes que hay temas, ¿no?, delicados en esos conflictos. Pero bueno, finalmente, bendito Dios, creo que nunca me descubrieron. No pasó nada. No. Porque ahí, o sea, sabemos que las minas están controladas, ¿no? Tienen grupos delincuenciales que fuertes, que cobran pisos, que les venden seguridad de ellos mismos. Sí. Así merito.
Sí, bastante fuerte. Rosario, pues, aunque no lo creas, ya casi se va la hora, ¿eh? No juegues, es cierto, qué barbaridad. Ya casi se va la hora de este espacio. Tu papá era un columnista que tuvo, pues, una época, bastante, cuando todavía el periodismo no estaba tan abierto como está el día de hoy. ¿Qué aprendiste de él? Aprendí a cuestionar, a que nada de lo que me digan es totalmente cierto, a investigar otras fuentes, no quedarme con una sola fuente, a buscar, o sea, incluso mi papá era muy incómodo cuando entrevistaba, porque era muy rudo, leía mucho y estaba muy bien informado, entonces eso le permitía preguntar, cuestionar, buscar, rastrearle y no quedarse con la versión así nada más, la simple, la bonita, y buscaba siempre el contrapeso con información de otro tipo. Eso fue una. Otra, mi papá fue una persona muy respetable y es algo que yo anhelo. Yo de verdad, yo quisiera el día de mañana, algún día, tener ese respeto que mi padre se ganó allá en Iguala durante todo el tiempo que ejerció el periodismo. Tener la verdad es que la formación en mi casa, con mi mamá, la señora Lupita Orozco, bendito Dios, vive allá en Iguala, era para con los hijos de muy rudos, o sea, con mucha disciplina. Entonces, eso me lo quedo y me encanta, me gusta mucho esto. Pero, híjole, el llegar al nivel de respeto que mi padre logró estando allá en Iguala, de verdad, todavía me falta muchísimo. De los periodistas que has conocido en más de 30 años de estar en este ambiente, ¿de quiénes guardas o a quiénes les darías tú una calidad de respeto, de reconocer también el trabajo, de haber aprendido algo de ellos? De Manuel Benítez. Lo recuerdo con muchísimo cariño, pero además con mucho respeto, y le aprendí mucho. Pero hay alguien a quien yo admiré desde mi juventud, y es la fecha en que sigo teniendo esa admiración, Lilian Rivas. Ah, excelente. Lilian Rivas, cierto. todo mi respeto y admiración, y yo la veía, cómo hacía, cómo entrevistaba, cómo salía, cómo la respetaban, y decía yo quiero ser como ella. De verdad, de verdad, de verdad. Ella es una persona que a mí me inspiró muchísimo, muchísimo respeto. De las mujeres que lograron tener un nombre muy altísimo. Por supuesto. Desafortunadamente quiso incursionar en política y se acabó la carrera periodística. Era donde digo, normalmente el periodista empieza en estas áreas, en los medios de comunicación, en los periódicos, radio, todo lo que ha habido, y después migra a las áreas de prensa, y ahí se queda, porque en las áreas de prensa pues normalmente llegas a encontrar una estabilidad económica, tus prestaciones, sí, definitivo. Toda esa parte. Dicen que es un error vivir fuera del erario. Ajá, que aquí en el periodismo son cosas que normalmente no se tienen. Habemos algunos que tenemos la suerte de haber luchado en las empresas y que las empresas sí nos dan esas prestaciones, pero no es general. Muy pocos, ¿no? Sí, no es general, en definitiva. La mayoría son gente que vive al día y que le anda luchando por la chingada. Mira, de 2, de 3 medios hasta 4 medios tiene uno que andar buscando, prestando sus servicios para poder completar, ¿no? La quincena. Sí, es complicado, pero es muy satisfactorio, de verdad que sí. Vienen generaciones atrás, hoy hay un cambio generacional tanto en personas como en medios, como en todo, tecnologías, y aquí ya tenemos como reliquia una máquina de escribir que justamente las llegamos a utilizar todavía. Más viejita que esta, ¿eh? Más viejita, o sea, si esto te parece viejito, las Remington que eran pesadísimas. Que en 30 años te tocó evolucionar desde la máquina de escribir a la computadora, cuando eran las computadoras todavía con letritas verdes. Sí. Después ya y el código acá, porque eran en inglés, el teclado era en inglés, entonces tecleabas de este lado para poder acentuar las vocales.
ya eran las primeras computadoras, después ya vinieron las computadoras a color, con pantallas bonitas. Hoy todo ya se procesa en un teléfono celular que trae cámara, procesador de texto y todo. Grabadora. Y estamos hablando que eso pasó en 30 años. Así, rapidito. Muy rapidísimo, ¿no? Rapidito. Ya esto es una pieza de museo que los jóvenes no conocen. ¿Qué les dirías tú hoy a los jóvenes que quieren estudiar periodismo? Wow. Que hay que leer mucho. De entrada. Hay que leer mucho. Hay que estar bien informados. Mira, hoy tenemos toda la información, dijeras tú, aquí en el celular. Hay que aprovecharlo. Los medios digitales han crecido en demasía. Han venido haciendo un ladito desde televisión. Date cuenta cuántas televisoras han caído. Están dejando de ser funcionales y de ser, pues, también redituables, ¿no? Rentables. Las estaciones de radio también, ¿cuántas estaciones de radio han desaparecido? Varios noticieros que dejaron ya de existir. El tema está muy hacia lo digital. Cuando yo empecé en lo digital, llegué atemorizada. Me tardé casi 8 meses en aceptar un proyecto de TV digital porque me daba miedo. Decía yo, ¿qué voy a hacer ahí? Son puros jóvenes, solamente los jóvenes ven esto. Hoy no me arrepiento de haber aceptado esa invitación que por mucho tiempo me hizo mi jefe Saúl. De verdad, tenía mucho miedo. Empecé sigo siendo la mayor, creo, de todo el equipo de OK Guerrero hoy, pero me ayudaron mucho los jóvenes precisamente. Entonces, ¿yo qué les puedo decir a los jóvenes? Éntrenle sin miedo, y que empiecen a buscar, antes de que terminen la carrera, que empiecen a buscar cómo incursionar en los medios, en radio, en televisión, en prensa escrita, en las plataformas, que le busquen, porque al salir, ya esto habrá sido superado, ya tendremos otro sistema, otra forma de comunicación. Entonces tienen que empezar a foguearse desde antes de terminar, porque de verdad la realidad es completamente diferente a lo que vemos en las aulas. Algo que únicamente creo que lo que no ha cambiado en todos estos años y que sigue siendo lo mismo es la cuestión ética. La ética y moral siguen siendo, a pesar de que hoy es mucho más fácil romper todas esas barreras de la ética, quien ejerce el periodismo debe de tener esa parte de ser una persona ética. Por supuesto, eso no puede pasar nunca de moda. No es algo que se haya quedado en el pasado. La ética, la responsabilidad, el profesionalismo de los medios de comunicación está vigente y se sigue exigiendo. Y hay que seguirlo fortaleciendo, no nada más mantenerlo como está, hay que fortalecerlo. Y para eso, insisto, hay que leer mucho. Recomiéndame un libro y una canción. Un libro y una... te voy a decir de un libro que me cambió la vida y se llama La Rueda de la Vida, precisamente, de Elizabeth Kubler-Ross. Y hay otro libro que es El Genio Tenebroso, no va a pasar nunca de moda, nunca. Y hay canciones, Las Casas de Cartón. A mí me parece que es algo que no debemos dejar de escuchar nunca, porque tampoco debemos quedarnos quietos. Fíjate que interesante, porque esa canción yo siempre he creído que es casi una nota periodística. Ah, por supuesto. Es un relato de vida, de la historia de gente pobre, gente humilde, que se convierten en personas olvidadas, sin voz, y que justamente la labor del periodista ha sido esa, ¿no? De darle voz a esos que no tienen voz. Y también a la gente que en algún momento llega a padecer alguna arbitrariedad, alguna injusticia, es importante que no se queden callados. Siempre va a haber 1, 2 o 3 o más periodistas que les den voz, que no le tengan miedo a expresarse, porque al final de cuentas es tanto como dar paso, ¿no?, a las injusticias, a la corrupción. Si no hablamos, si no lo decimos, si no lo declaramos, si no lo visualizamos, va a seguir. Y esa es una de nuestras tareas, de las más importantes, diría yo. Si hoy tuvieras nuevamente 15 años, ¿volverías a estudiar comunicación? Sí, hay mucha gente que me lo ha cuestionado, familia y amigos que dicen, ¿qué haces ahí, carajo? Se gana muy mal, te trabajas muchas horas, en las reuniones familiares a veces estoy redactando
suceden cosas, hemos tenido situaciones de vida muy fuertes y no dejaban de llegar las llamadas para que hiciera mis enlaces y hay que hacerlo y hay que estar y me gusta. De manera personal, ¿tienes protocolos? Ah, claro. ¿Te has instalado protocolos de seguridad? Desde cobertura, en términos generales, sobre todo la de riesgo, la gente no me lo, de verdad, la gente cercana a mis amistades no me lo creen, pero sí tomo mis medidas de seguridad. Sí busco de qué manera quedar ubicada de forma que no vaya a quedar encerrada o en medio o a dos fuegos. Me pasó recientemente en la cobertura de Quechultenango, cuando llegaron aquí a Chilpancingo por Petaquillas, tres compañeros y yo quedamos exactamente en medio. No hubo manera de salir, tuvimos que salir escaleras arriba en un puente peatonal, porque estaban ya los agarrones, estaban tirando pedradas y palazos, y fue la única forma que tuvimos de salir, de estar en medio, de quedar en medio. Sí nos ha pasado, sí me ha pasado, pero tengo esas medidas de seguridad. Y otra, fíjate que para cuando inició la cobertura, cuando se declara que se acepta que finalmente COVID ya lo teníamos en México, yo ya había tomado un curso que impartió la ONU a cerca de 7,000 periodistas de todo el mundo. Lo impartieron en diferentes idiomas, en inglés, en francés, en italiano y en castellano, para que pudiéramos estar preparados para la cobertura de COVID, cuando aquí en México todavía ni idea de que pudiera haber COVID en México y en Guerrero. Acaba de pasar una foto que para mí se me hace interesante, con doña Silvia Smutny de Figueroa. Sí, fue un 15 de septiembre y me estaba felicitando porque el 16 es mi cumpleaños y ella lo sabía y me encantó ese detalle. Una señora que... Súper dama, súper señora. Sí, de las personas que pocas veces... Pues mira, vamos a ver algunas... Ahí estábamos en el Instituto Electoral del Estado, que ahora es el IEPC. Hace muchísimo. Esa fue era el titular de la Zagar, lo que ahora es Sader, era Zagarpa, y estábamos en la Costa Chica, ahí con don Rubén Figueroa. Ahí eso fue en el primer Baltasar Jiménez, fin de año, el primer fin de año de IRSA. Marcia Cueto, flaquita, te quiero muchísimo. En paz descanse, Pablo Martín Obregón. Era el hijo de don Rubén Figueroa. Todavía no era político, era pero líder de la Canacar. Así es, estaba fue en un día de elección, precisamente cuando se eligió a su papá. Esas eran las grabadoras muy modernas. Ya eran muy modernas en ese tiempo. Era muy moderno esa tecnología y hoy... No, hombre, desfasado completamente. Completamente en la historia. Obsoleto. Mira, él fue, Jorge Ruiz Flores, en paz descanse, el primer compañero que me dio la oportunidad de trabajar en TV. Fue muy curioso porque yo nada más estábamos ahí entrevistando a María Inés Huerta Pegueros, creo que estaba en el registro civil. Y yo empecé a trabajar con él, solamente le iba a llevar la agenda y a irle pasando a los invitados al estudio. Y en una ocasión de repente me dice, arréglate bien porque vamos a ver no me acuerdo qué funcionario, creo que Popoca ahí en la secretaría, en lo que es ahora Sagadegro. Y dije, bueno, me puse un poquito más, algo más de maquillaje, algo más de arreglado, porque no me gustaba maquillarme. Y en la parte final, el último corte, se va a corte, se quita la corbata y me dice, concluye. Y así es como entré a TV. Yo decía, ¿qué voy a hacer en TV? Por favor, en televisión son las mujeres bonitas, de cuerpos muy bonitos, muy estéticos, muy bien arregladitas. ¿Yo qué voy a hacer ahí? Y él fue el que me dio la primera oportunidad. Así, ni siquiera me preguntó. Échale para adentro. Pues hay algunas constancias de... ese es el que te digo que tomamos ahí en Monterrey. En el consulado. En esa ocasión fui parte de un jurado. CIMAC, me iba, te digo que me gustaba capacitarme.
iba a cursos. CIMAC, para quienes no conocen, es una organización dedicada a temas de mujeres, de comunicación de mujeres. Cobertura de mujeres. Cobertura, todo lo que tiene que ver con mujeres. Ese es el primer diplomado que hubo aquí de prospectiva política. El primer diplomado, está bien chiquilla. Bien, eras una pequeñuela, como dicen. Ándale, allá Carlos con tu jefe, Carlos Sí. Carrillo, que él fue director de comunicación social en el gobierno de Ruiz Massieu y de Rubén Figueroa. Así es, sí. Los dos. Con don Rubén. Con don Rubén Figueroa, Ahí. Pablo Martín en la cobertura. Sí, pues Te toda. digo, eso también fue entrega Manuel Benítez, ahí de sale. reconocimientos en un curso. Manuel Benítez, en paz descanse. Alberto Gómez. Después de una protesta, Sí. así se negociaba. Alberto Todos- Gómez Trussell, en paz todos descanse también. Bien golpeados, golpeados. ¿verdad? Sí. Hasta el sombrerito, mi amiga Rosario. Pues, Rosario, verdaderamente un placer tenerte en este nuestro cuarto programa de Diálogos con Periodistas. Gracias en por la este, invitación. en esta nueva modalidad que queremos tener, pues aquí el sentir, desnudar un poquito la actividad, ver un anecdotario de tantas y tantas cosas que uno vive en las coberturas, ya además cuando nos estamos haciendo viejos, Sí, caray. pues es importante pasado el también tiempo. dejar este testimonio para que las nuevas generaciones sepan en algún momento que esto existió, que bueno, mira, aquí tenemos también una cámara que obviamente yo la conozco, porque me ha gustado un poquito saber de eso, pero ya no nos tocó, no es nuestra época. Esta es una cámara de 1920. Apenas ayer. Es una cámara Nova, que formato 5x7. No son las que utilizaba por allá don Amando Salmerón, cosas de personas de ese nivel, pero bueno, aquí ya la tenemos como una reliquia, igual que tenemos como una reliquia una máquina de apenas hace algunos años. Pues Rosario, espero no sea la última vez que podamos platicar, vamos a seguir haciendo este ejercicio de diálogos entre periodistas y pues yo de verdad es muy agradable platicar contigo y espero que podamos seguirlo haciendo en futuras oportunidades de seguir charlando y teniendo esta remembranza de todo lo que ha pasado en estas últimas 3 décadas. 37 años en el argot, pues felicidades ante todo. Muchas gracias, Chayito. No, hombre, gracias por la invitación, gracias por permitirme estar en este espacio y con gusto cuando quieras. Pues muchas gracias a quienes nos hicieron el favor de estarnos siguiendo durante esta hora en este espacio que es un ejercicio que hacemos desde la Delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y pues sin más los esperamos aquí el próximo miércoles 8 de la noche para una nueva charla con algún periodista que sea de interés para Chilpancingo. Muchas gracias, los esperamos.